Bien, nos quedamos el último día en el final del tema 2, hablando de las transformadas de Laplace de una secuencia, y anteriormente habíamos hablado de la transformada de Fourier de una secuencia. Pero realmente la transformada interesante, la que vamos a utilizar más a menudo cuando trabajemos en los sistemas discretos, es la transformada Z. Está más que sí, que sé que estoy presentando. ¿Vale? Esta va a ser la más, la más importante de todas. Entonces, la variable z, de nuevo, es una variable compleja. Vamos a, igual que trabajamos con la variable de Laplace en, en el mundo complejo, pues en la transformada z también vamos a trabajar en este mundo complejo. Bien, entonces, pues bueno, vamos a comenzar por definir lo que llamamos la transformada bilateral. Entonces, si tenemos una secuencia x x de k, les llamamos siempre, la transformada z de esa secuencia x de k, o sea, tenemos una secuencia x de k, la transformada z de esta secuencia x de k será el sumatorio desde n igual a menos infinito a más infinito de x de n por z elevado a menos n, con z perteneciente al conjunto de los números complejos. Y n es siempre un entero. ¿Vale? Entonces, si tenemos, pues eso, una secuencia, bueno, es que no sé por qué estoy especialmente atontado por las mañanas. Si estoy hablando de k, pues no sé por qué pongo n. ¿Vale? Si tengo una secuencia x de k, pues por ejemplo 7, 5, 2, menos 1, 3, 6, 2, 1, ¿vale? Pues ¿cuál sería su transformada z?
pues sería este sumatorio es de k igual a menos infinito a más infinito de x de k por z elevado a menos k, lo que sería igual a, pues, a ver, este es el 1, 2, 3, 4, sería 7 por z elevado a 4 más 5 por z elevado a 3 más 2 por z, no, a al cuadrado menos z más 3 por z elevado a 0 más 6 por z elevado a menos 1 más 2 por z elevado a menos 2 más z elevado a menos 3. ¿Vale? Bien, entonces esto sería una transformada bilateral. Entonces la transformada bilateral toma valores tanto a la izquierda como a la derecha del cero, del origen. Sin embargo, dijimos que este tipo de sistemas en los que aparecían términos a la izquierda y a la derecha del origen, pues no nos iban a interesar. ¿Por qué? Pues porque al final, en los sistemas físicos, en los sistemas reales, representan sistemas no causales, sistemas que en los que estos términos de z positivo representan el futuro y que por lo tanto no vamos a poder calcular. Entonces, se utiliza también la transformada unilateral. ¿Vale? Entonces definimos x de z como la transformada z de x de k como el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de x de k por z elevado a menos k con z perteneciente al campo complejo. ¿Vale? Y esta es la que se utilizará, esta es la que será válida para los sistemas de control. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si x de k es igual ahora a 2, 1, 0, 7, 5, la transformada x de z será igual a sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de x de k por z elevado a menos k será igual a 2. Javier, una pregunta. Sí, ¿Esa n que has puesto está bien o no? ¿O es k? es k, siempre es k, no me Vale, hagas ni caso. vale. Gracias. Más es z menos 1, el 0 estaría en z menos 2, el 7 estaría en z menos 3, más 5 elevado a z menos 4. ¿Vale? Si hay un término que es 0, pues entonces simplemente nos sacamos uno de la secuencia. Entonces, pues bueno, por ejemplo, para las secuencias
singulares, por ejemplo, la secuencia impulso unitario, pues la transformada z de esta secuencia impulso unitario será igual a 1, ¿no? Porque será x de 0, que es 1, por z elevado a 0, que z elevado a 0 es 1. Pues 1 por 1 es 1. 1 por z elevado a 0, 1. Si tenemos, por ejemplo, la secuencia escalón unitario, que es 1, 1, 1, 1, hasta el infinito, pues entonces esto será 1 más z menos 1 más z menos 2 más z menos 3 más, ¿vale? Hasta el infinito. Entonces, esta secuencia es una secuencia conocida que podemos describir como 1 partido por 1 menos z menos 1. Vale. A veces en algunos casos, pues bueno, nos es más cómodo trabajar con términos, o sea, estamos más acostumbrados a trabajar con términos de potencia positiva en vez de con términos de potencia negativa. Y entonces también, pues si multiplicamos numerador y denominador por z, pues esto lo podríamos escribir como z partido por z menos 1. ¿Vale? La secuencia exponencial uno al cuadrado al cubo. Perdona, Sí, ¿puedo preguntar una cosa? Yo no sí. entiendo cómo es que hemos pasado de 1 más teta menos 1 más teta menos 2 a la expresión final de UK. Eh, es un resultado, o sea, es un resultado de matemáticas básicas. Yo no me sé la demostración, pero no sé. Vale, vale, ok. Vale, entonces la transformada z de esto, pues será el 1 más a cuadrado z menos 1 más a... Ay, no cae esto, me falta... Esto está mal. ¿No? O sea, esto tiene que ser 1, a cuadrado. Vale. Entonces es a más a cuadrado por z menos 2 más a cubo por z menos 3 más... Vale, y entonces si el módulo de A es inferior que la unidad, pues entonces esto de nuevo también tampoco sé cuál es la demostración, pero esto es, el resultado es 1 partido por 1 menos a z menos 1.
¿vale? Bien. Bien. Entonces, pues bueno, vale. Esta es la forma de definir la transformada Z. Eh, pues, pues bueno, vamos a... Javier, ¿Qué? yo es que tampoco consigo ver el resultado final ese que pones ahí. Eh, pues es que esto es... A ver. Es que no tengo la demostración. No me acuerdo cómo se llama el nombre del teorema. O sea, sería esta.
serían este tipo de series. Entonces, este es el formato que tiene este tipo de series. Si z es menor que la unidad y como está elevado a una potencia negativa, pues si el módulo de z es mayor que 1, o sea, en estos casos, si el módulo de z es mayor que la unidad, pues si el módulo de z es mayor que la unidad, elevado a una potencia negativa, va a ser siempre un número cada vez más y más pequeño. Entonces cumple la propiedad que estamos dando aquí. Pero aquí tampoco demuestra, solo pone la fórmula. Solo pone la fórmula. No me sé la... No me sé la fórmula. No sé, si os digo esto de que el módulo de z es mayor que 1, entonces sí que lo veis o tampoco. Sí, se ve, se ve. Vale, vale. Venga, pues seguimos. Vale. Entonces es una condición muy importante que para que todo esto funcione, la transformada tiene que converger, tiene que ser convergente o sea, en el límite cuando k tiende a infinito de la transformada, los valores que obtenga tienen que ser nulos. Bien. Propiedades de la transformada z. ¿Alguno tenéis el micro abierto? Bien. Entonces, una de las propiedades es que la transformada z es única. O sea, si tenemos una determinada función f de k que es igual a otra función g de k, esto es así, si solo si la transformada f de z es igual que la transformada g de z. La segunda propiedad es la de la linealidad. O sea, A por f de k
más b por g de k. Esto es cierto si solo si a por una transformada f de z más b por la transformada de g de z. ¿Vale? Bien. Esta propiedad de la linealidad es fácil de entender porque las transformadas van a ser funciones racionales, van a ser funciones de tipo polinómico, como estas que tenemos aquí, y entonces no va a ser... va a ser como sumar fracciones. Entonces, pues bueno, esta linealidad es fácil de ver si lo que estamos sumando son esas fracciones. Si tenemos una secuencia f de k menos m, esto será lo mismo que el sumatorio desde k igual a 0 hasta infinito de f de k menos m por z elevado a menos k. ¿Vale? Entonces, de forma que al final esto es lo mismo que z elevado a menos m por la función f de z más z elevado a menos m por el sumatorio desde L igual a menos m hasta menos L de f de L por z elevado a menos L. ¿Vale? O sea, al atrasar una secuencia m términos, la transformada z de esa secuencia atrasada la podemos expresar como la transformada z de la secuencia sin atraso multiplicado por z elevado a menos m, el número de ciclos que ha atrasado, más una constante que está expresada de esta forma. Los términos desde menos m hasta no, esto es menos L, no, esto es menos 1. Desde menos m hasta menos 1 de f de L por z elevado a menos L. ¿Vale? El adelanto, sí, lo que tenemos es f de k más m. Bueno, pues esto sería su transformada z. Sería el sumatorio desde k igual a 0 hasta infinito de fn más m por z elevado k a menos k. Pues sí, pues esto sí que era menos L. Esto sí que era menos L.
Esto es lo mismo que z elevado a m por f de z, y ahora este término adicional que tenemos aquí será menos z elevado a más m por el sumatorio desde L igual a 0 hasta m menos L de f de L por z elevado a menos L. Pues lo mismo. Si adelantamos un número de ciclos, esos ciclos que adelantamos corresponden con multiplicar z por una potencia positiva menos un término de corrección. En el sumatorio es m menos L o... M menos L, sí. Vale. Sí, sí. Sí, porque aquí lo que hacemos es cambiar L como M más N. Y en el de arriba lo que hacemos es cambiar L como N menos M. Hacemos ese cambio. ¿No? Pero n menos m o k menos m. K, siempre K. Entonces, si tenemos una secuencia I de K que es igual a... podemos expresarla como X de K por delta de K. Bueno, esto, en vez de la demostración, pues casi vamos a la conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión es que si tenemos dos secuencias cualquiera, X de K y de K, su producto de convolución, el resultado de su producto de convolución será el mismo que si multiplicamos X de Z por Y de Z, ¿vale? Pero ahora multiplicándolas como funciones polinómicas, ¿eh? Y el producto de convolución, pues recordar que está definido como el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de X de n por Y de K menos n. ¿Vale? O sea, este producto, que es el producto de convolución discreto de dos secuencias,
Pues si hacemos la transformada z, o sea, si x de z es igual a la transformada z de la secuencia x de k y de z es igual a la transformada z de y de k, pues entonces este producto de la transformada z de este producto de convolución sería el producto de las dos transformadas z. Podríamos expresar de esa forma. Bien. Entonces, si a ver, espera un momento, no sé qué pasa. Sorry, que me llaman los alumnos de primero que no pueden entrar en clase. Ay, a ver, ¿dónde estábamos? Que sí, que ya sé que estoy presentando para todos. Bien, producto de una exponencial si tenemos a elevado a n por la función f de k, pues si pasamos a la transformada z, pues esto será el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de a elevado, bueno, siempre igual. Desde k igual a 0 hasta infinito de a elevado a k por f de k por z elevado a menos k. Y esto será igual a f de z partido por a. ¿Vale? O sea, la transformada z de la función f, donde sustituimos la variable z por z partido por a. Vale, ahora lo que os gusta a vosotros, la derivada. Si tenemos n, bueno, si tenemos n, no. Si tenemos k por f de k,
su transformada z sería sumatorio desde k igual a 0 hasta infinito de k por f de k por z elevado a menos k menos z por la derivada con respecto a z de el sumatorio desde k igual a 0 hasta infinito de f de k por z elevado a menos k. O sea, sería igual a menos z por la derivada de f de z con respecto a z. ¿Vale? Sería este término de derivación. Bueno. Teorema del valor inicial. Si tenemos una transformada f de z, que será el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito, bueno, desde k igual a 0 hasta infinito, de f de k por z elevado a menos k, esto será el sumatorio de f de 0 más f de 1 por z elevado a menos 1 más, bueno, más f de 2 por z elevado a menos 2 más, ¿vale? Entonces se trata de averiguar cuál sería el valor de f de 0. El valor inicial es el primer valor de la secuencia, ¿vale? Entonces, lo que nos intenta descubrir el teorema del valor inicial, pues es saber cuál es este primer valor de la secuencia. Entonces podríamos decir que el límite cuando k tiende a 0 de f de k, que sería este primer valor de la secuencia f de 0, lo podemos cambiar como el límite cuando z tiende a infinito de f de z. ¿Vale? Entonces, de esa forma podríamos calcular cuál es el valor de este primer elemento. ¿Vale? Bien. Y luego tendríamos también el teorema del valor final. ¿Vale? ¿Cuál es el valor final? Pues el último valor de la secuencia. Desde k igual a 0 hasta infinito de f de k por z elevado a menos k, ¿no? Será igual f de 0 más f de 1 por z menos 1 más f de 2 por z elevado a menos 2 más, ¿vale? ¿Cuál sería el valor de f de infinito? El último valor de la secuencia. Bueno, pues este teorema nos dice que el límite de f de k cuando k tiende a infinito, que es el término f de infinito, es lo mismo que
el límite cuando z tiende a 1 de 1 menos z menos 1 por f de z. ¿Vale? Y este es un resultado bastante interesante, ¿eh? Porque si nosotros tenemos un sistema y estamos intentando averiguar cuál es su respuesta, pues, pues por ejemplo, ¿no? Que tuviese esta respuesta. ¿Vale? El teorema del valor final nos intenta averiguar cuál sería este término, f de infinito, y el teorema del valor inicial nos averigua cuál es el valor de este primer elemento, f de 0. Entonces, a veces tenemos una secuencia, muchas veces en los exámenes os ha dado una solución, el ejercicio, el problema, y yo os digo, darme cuál es la respuesta. ¿Vale? Bueno, el f de 0, el primer elemento, es muy fácil de calcular porque es el primer elemento de la secuencia. Entonces, pues bueno, ese lo calculáis fácilmente. Calculáis el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y cuando llegáis al 5, os cansáis y decís, joder, ¿y cuántos elementos más voy a tener que calcular para saber si esta secuencia converge y todo va a funcionar o diverge y el sistema que he calculado es inestable? Pues bueno, si aplicáis el teorema del valor final, podéis calcular el último elemento de la secuencia. Entonces, calculando el último elemento de la secuencia, pues ya tenéis una pista de si ese último elemento de la secuencia es infinito, pues entonces quiere decir que no, que el sistema que habéis calculado diverge y está mal. O si ese último elemento de la secuencia pues da 1, pues es que ante una entrada de tipo escalón unitario, pues es que todo es perfecto. Habéis diseñado el regulador ideal, ¿vale? Entonces, el teorema del valor inicial, pues bueno, puede ser interesante, pero tampoco es tan interesante porque es fácil calcular ese valor inicial por muchos medios, pero el teorema del valor final es tremendamente interesante porque nos permite calcular el último elemento de la secuencia, ¿eh? Y entonces así saber hacia dónde va la secuencia que hemos calculado. Bien, la transformada inversa sería si yo tengo una función x de z, pues a partir de su transformada inversa, calcular la secuencia x de k que da origen a esta secuencia unitaria. Entonces
transformada inversa se resuelve con el teorema de Cauchy, y lo que tendríamos es que se me vuelve loco el ordenador. X de K será igual a 1 partido por 2 pi j por la integral a través del campo de convergencia C de x de z por z elevado a n menos 1 diferencial de z, ¿vale? Y esta curva z, ¿no? Si tenemos el campo de convergencia de la transformada, o sea, este sería, por ejemplo, el campo de convergencia. Pues la curva C sería una curva cualquiera que cogiera, que enredara, ¿no? Que estuviera dentro de ese campo de convergencia, ¿vale? Entonces, esta función x de z va a ser del tipo polinómico. Un numerador partido por un denominador, ¿no? Pues de la forma 1 más a z menos 1 más b z menos 2 más m z a la menos m n partido por 1 más c z menos 1 más d z menos 2 más j z elevado a menos p, ¿vale? Va a tener siempre esta forma, ¿eh? Entonces, lo que nos van a interesar son los polos de el polinomio característico del sistema, porque son los que van a determinar, pues, cuál es ese campo de convergencia. Entonces, digamos que para resolver esta transformada, o sea, para resolver esta ecuación, pues vamos a tener tres métodos. El método de la descomposición en fracciones simples, el método de los residuos y el método de la división infinita. ¿Vale? Entonces, cada uno de estos tres métodos, pues bueno, pues tiene sus ventajas o sus inconvenientes. El método de las fracciones simples está bien si tenemos una transformada de tipo polinómica que no es muy compleja. Y lo que hacemos es descomponer ese polinomio en otra serie de polinomios más sencillos y utilizando
la tabla de las transformadas Z, pues entonces obtener la transformada inversa de cada una de estas fracciones más simples, porque como esta transformada inversa es una integral, pues una integral es una suma y si tenemos una suma de términos, la integral de esa suma de términos es la suma de las integrales. Pues será una forma en la que si esa descomposición no es muy compleja, pues entonces va a ser sencillo. El método de los residuos, pues es un método que nos garantiza que sea cual sea la complejidad de la función de la que partimos, siempre vamos a poder obtener un resultado. Y un resultado pues que matemáticamente será correcto. Entonces, pues es un método más largo, puede llevarnos más tiempo este cálculo, pero nos va a llevar siempre a un final feliz. Y la división infinita, como su propio nombre indica, es una operación infinita. Entonces, en muchos casos no necesitamos obtener una expresión genérica de la respuesta del sistema, sino que lo que queremos es conocer unos pocos términos para ver por dónde va la respuesta del sistema. Por ejemplo, yo tengo un sistema que sé cuál es su función de transferencia g de z y que tiene una determinada secuencia de entrada que viene representada por la transformada zx de z de esa secuencia de entrada. Y quiero saber cuál es la secuencia de valores de salida y quiero ver pues cuál es la secuencia de este valor, esta secuencia de valores de salida. Pues bueno, si yo puedo calcular I de K como la transformada inversa del producto de x de z por g de z, esta transformada inversa de este producto me dirá cuáles son esta secuencia de términos. ¿Y cuántos términos necesito calcular para saber si el sistema tiene el comportamiento que yo quiero o no? Pues igual con calcular 8, 10, 12 términos es más que suficiente. Entonces igual yo no necesito saber cuál es el valor de esa secuencia I de K para todo K, sino que si yo veo que los 12 primeros términos pues ya me dicen que el sistema mantiene las condiciones de sobreoscilación, de tiempo de respuesta, de error en estado estacionario que yo quiero, pues no me hace falta saber más términos, ¿vale? Entonces, en algunos casos, esta solución de la división infinita, pues la podremos utilizar para sacar una respuesta rápida de lo que debería de ser la secuencia del sistema. Vale. Bueno, pues entonces vamos a ir uno por uno repasando estos métodos. Y el primero de ellos es la de la descomposición en fracciones simples. ¿Vale?
Entonces, ¿qué tendríamos que tener? Que x de z sea racional. Que todos sus polos sean polos simples. ¿Mm? Vale. Y entonces, en este caso, si tenemos estas condiciones, pues podríamos utilizar las tablas de transformadas Z para obtener si en el caso de que haya ceros en el origen, pues lo que se desarrolla es x de z partido por z, ¿vale? En vez de tal. Entonces, si x de z es p de z partido por q de z y q de z es igual a z menos a1 por z menos a2 por z menos an con a sub i distinto de a sub j para todo i distinto de j. ¿Vale? Entonces, lo que tendremos es que podremos descomponer x de z como a sub 1 partido por z menos a sub 1 más a sub 2 partido por z menos a sub 2 más a sub n partido por z menos a sub n. ¿Vale? Siendo a sub i los términos del numerador, el límite cuando z tiende a sub i de z menos a sub i por x de z. ¿Vale? Bien, es una variante de el caso de Heaviside. A ver dónde tengo yo las tablas de transformadas. En este, aquí las tengo. Sí. Vale. Entonces, aquí tendríamos la tabla de transformadas. Entonces, estaríamos en este caso. 1 partido por 1 menos a z menos 1 sería la transformada de a elevado a k. Sería el caso. Sería el caso que... Espera. Este no lo quiero, solo lo quiero cambiar de una pantalla a otra.
¿vale? Este sería el caso más sencillo. Yo no sé si tengo ejemplos calculados. Sí, aquí tengo un ejemplo de este tipo de caso. Polos simples. ¿Vale? Entonces, vamos a suponer que tenemos x de z que tiene la forma 1 partido 1 menos 2z menos 1, 1 menos z menos 1. ¿Vale? Entonces, esto lo podemos calcular como a partido 1 menos 2z menos 1 más b partido 1 menos z menos 1. Entonces a es el límite cuando aquí, ¿cuál es el polo? ¿Cuál es el valor que anula a la z? Pues el valor que anula a la z es un medio, ¿no? Entonces, cuando z tiende a un medio de 1 menos 2z menos 1 por 1 partido 1 menos 2z menos 1, 1 menos z menos 1. Chas, chas. Y esto será 1 partido 1 menos 1 medio, o sea, 2. ¿Vale? Y b será el límite. Y ahora, ¿cuál es el polo que anula este término de la b? 1. 1 menos 1, 0. El límite cuando z tiende a 1 de 1 menos z menos 1, 1 partido 1 menos 2z menos 1, 1 menos z menos 1. Chas, chas. Esto será 1 partido 1 menos 2, o sea, menos 1. ¿Vale? Así que esto es 2 partido 1 menos 2z menos 1 más, más no, menos 1 partido 1 menos z menos 1. Entonces, estas dos transformadas, si miramos en la tabla, la tabla que hemos puesto un momento y que ya he perdido, nos decía que la transformada z de a elevado a k es 1 partido 1 menos a z menos 1. ¿Vale? Entonces, claro, la transformada z cumple la propiedad de linealidad. O sea, si yo multiplico la transformada z por una constante, o sea, si yo tengo a n por a elevado a k, su transformada z es n 1 menos a z menos 1, ¿vale? O sea que en este caso el n es el 2, o sea, el n es este 2. ¿Vale? Así que, ¿esto qué será? Será esto será, no puedo escoger. Sí. Esto será 2
por 2 elevado a k menos este será 1 elevado a k, el a es igual a 1. ¿Vale? Entonces esa será la secuencia, la transformada inversa de z. ¿Mm? Con k variando pues de 0 hasta infinito. Vale, pero este es el caso fácil. ¿Cuándo se complican las cosas? ¿No? Este es el caso 1. Pues cuando nos aparecen polos múltiples. Caso 2. Entonces, tenemos x de z, p de z partido por q de z. Una cosa, Javier. ¿Qué? ¿Ahora estás con el método de los residuos o estás con el mismo que antes? Estoy con el mismo de antes, aún no hemos cambiado. Vale, vale. Pero eso, complicando las cosas. Vale. Y tenemos un polo de multiplicidad m mayor que 1, ¿vale? O sea, q de z es igual a z menos a elevado a m por r de z, ¿vale? Vale. Pues entonces, en este caso, tendríamos que hacer una división de x de z de la siguiente forma. Poner a sub 1 por z menos a más a sub 2 por z menos a al cuadrado más a sub m por z menos a elevado a m más omega de z. Bueno, no, omega de z, no, r de z. Si lo he puesto ahí arriba. ¿Vale? Eso de polo multiplicidad m mayor que 1, ¿qué quiere decir? Porque es z menos a al cubo. No es un polo simple, es un polo múltiple. O sea, lo que tienes es una potencia z de a elevado a m, pues z menos 1 al cuadrado, por ejemplo, que multiplica, que al sacar los polos, pues te sale un polo doble, un polo triple. ¿Vale? Y entonces, esta r de z, pues habría que hacer la descomposición en fracciones simples de este otro término, pero aquí ya estos polos son simples, entonces seguirían la lógica, seguirían el funcionamiento del primer caso, ¿vale? Entonces, a sub m será el límite cuando x tiende a... Cuando x no.
cuando z tiende a A, esto lo tengo mal. Z tiende a A, después de 10 años siguen saliendo erratas. Z tiende a B. Z menos A elevado a M por X de Z. A sub M menos 1 será igual al límite cuando Z tiende a A de la derivada con respecto a Z de Z menos A elevado a M por X de Z. Hasta que A sub 1 será igual al límite cuando Z tiende a A de 1 partido por M menos K, si M es, eso es, M menos 1 factorial diferencial M menos 1 veces con respecto a Z M menos 1 veces de Z menos A elevado a M por X de Z, ¿vale? Entonces tendremos que calcular esa derivada. Pues ejemplo. Tenemos X de Z igual a vamos a poner 1 menos 2z menos 1 partido 1 menos z menos 1 al cuadrado 1 menos 3z menos 1. Vale, entonces en este caso tenemos un polo en z igual a 1 doble porque está elevado aquí al cuadrado y tenemos un segundo polo en z igual a 1/3 simple. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la descomposición en fracciones que plantearíamos? Pues para el polo doble tenemos que hacer esta descomposición. O sea, A partido por 1 menos z menos 1, o sea, A sub 1 más A sub 2 partido por 1 menos z menos 1 al cuadrado. Y luego el polo simple, pues B, 1 menos 3z menos 1. ¿Vale? Bien. Y ahora hay que calcular cada uno de estos coeficientes. El A sub 1, el A sub 2 y la B. Javier, ¿Qué? ¿y no sería z igual a 3? M de 1/3. No, porque si... pues sí, z igual a 3, ¿no? Claro, porque como es z menos 1, es 1 partido por 3, sí. Tiene usted razón. Sí, tiene usted razón.
esto de que vayan las zetas negativas siempre me lío. Vale, gracias, pues. ¿Qué? Que no he entendido por qué z es igual a 3. Porque esto es 1 menos 3 y esto es z menos 1. O sea, 1 partido por 3. Entonces, esto es lo que anula el denominador. Porque es z menos 1. O sea, z menos 1, si ponemos para 3, pues es 3 elevado a menos 1, o sea, un tercio. Y en el de antes también lo hemos hecho mal. Sí, sí, sería, bueno, el límite está cambiado, sí. Está hecho como si fuesen positivos. El de antes... El de antes, claro, sería, si lo pongo así en z elevado a menos k, pues sería 2. ¿Vale? Pero la solución es correcta, porque aquí lo he hecho mal 2 veces. Lo he hecho mal, ¿no? Porque es un medio, pero si era un medio tenía que haber puesto 2 y entonces era 1 menos 2 menos 1. Vale. Pero entonces hay que cambiar solo esto. El límite cuando z tiende a 2. Pero luego, como es un medio, pues sí que es esto. Sí que da 2. Lo he cruzado 2 veces. Vale, así. Para que veamos todo el procedimiento. Vale, entonces el término A sub 2 será el límite cuando z tienda a 1 de 1 menos z menos 1 al cuadrado por 1 menos 2 z menos 1 partido 1 menos z menos 1 al cuadrado 1 menos 3 z menos 1. Chas, chas. Entonces, esto es 1 menos 2 menos 1 partido 1 menos 3 menos 2, o sea, un medio. ¿Vale? Será este A sub 2. El A sub 1 sería este. El A sub 1 sería el límite cuando z tiende a 1 de la derivada con respecto a z de 1 menos z menos 1 al cuadrado, 1 menos 2 z menos 1, 1 menos z menos 1 al cuadrado, 1 menos 3 z menos 1. Chas, chas. Y ahora esto es la derivada de la división. Entonces, la derivada de la división es derivada del numerador, derivada del 1 menos 2 z menos 1 por 1 menos 3 z menos 1 menos el 1 menos 2 z menos 1 derivada con respecto a z de el denominador 1 menos 3 z menos 1 partido por el denominador al cuadrado. ¿Vale? Y entonces
Esto será la derivada de 1 partido por... O sea, la derivada de 1 es 0 y la derivada de menos 2z menos 1, a ver si lo pensamos, será la derivada con respecto a z de menos 2 partido por z. Entonces esto es derivada del numerador 0 menos derivada del denominador, derivada de z, 1 por el numerador. O sea, esto será menos 2z partido por z cuadrado. No, sí, más 2z cambiando el signo. No, será la derivada de 2, 0. Por z, pues 0 por z. Menos 2 por la derivada del... pues la derivada de z es 1, ¿no? Sí, eso es. Entonces será 2 partido z cuadrado. Así que esto será igual a 2z menos 2 por 1 menos 3z menos 1 menos 1 menos 2z menos 1 por 3z menos 2 partido 1 menos 3z menos 1 al cuadrado, ¿vale? Y el límite cuando z tiende a 1. Vale, entonces si ahora cambiamos todo por 1, esto es 2 por menos 1 menos 3 1 menos 3 menos 2 por 2 menos 4 y aquí tendremos 1 menos 2 menos 1 por 3 menos 3 menos más 3 partido 1 menos 3 menos 2 al cuadrado. O sea, esto será menos 1 partido por 4. Será este límite si no he metido la pata. Y B será el límite cuando z tiende a 3 de 1 menos 3z menos 1 por 1 menos 2z menos 1 partido 1 menos z menos 1 al cuadrado 1 menos 3z menos 1. Chas, chas. Entonces esto será 1 menos 2 tercios 1 menos 1 tercio al cuadrado. 3 tercios menos 2 tercios es 1 tercio y 1 menos 1 tercio es 2 tercios al cuadrado, o sea, 1 tercio por 9 cuartos, 3 cuartos. ¿Vale? Así que la descomposición en fracciones simples que estábamos
que estamos buscando para la función x de z será menos un cuarto partido 1 menos z menos 1 más un medio partido 1 menos z menos 1 al cuadrado más 3 cuartos partido 1 menos 3 z menos 1, ¿vale? Y entonces ahora, de nuevo, buscamos en la tabla de las transformadas, a ver si hay algo parecido. Que no lo habrá. No, para el término uno menos z menos 1 al cuadrado no lo hay. Y a veces nos encontramos, en este método a veces nos encontramos en caminos muertos porque hemos hecho la descomposición en fracciones, pero luego resulta que no hay una, por ejemplo, para esta y para esta sí que hay una transformada en la tabla, pero para esta no hay una transformada en la tabla. O sea, después de aplicar el método y calcular cada uno de los elementos, pues resulta que no podemos. Habría que aplicar la propiedad del atraso, pero es un coñazo, es un rollo. No tenemos la transformada que buscábamos. Por eso os digo que este método, pues, vale, pero casi se puede aplicar solo en el caso de los polos simples. Porque si hay cosas más complejas, pues tal. Caso 3. Polos complejos conjugados. Vale, entonces tenemos x de z, p de z partido por q de z y tenemos un polo igual a más j beta. Vale. Venga, entonces, esa raíz, ese polo, lo podemos expresar q de z como z menos a al cuadrado más beta al cuadrado multiplica a q de z. Lo podremos expresar de el denominador. Este denominador lo podremos expresar de esta forma. Si tenemos una raíz compleja en una ecuación, sea la que sea, en z, en x, en como sea, la forma de escribir, la forma más sencilla de escribir esa ecuación es la variable menos
la parte real del polo al cuadrado más la parte imaginaria del polo o sea, la parte imaginaria de la raíz al cuadrado, ¿vale? Entonces esto será esta forma. Así que x de z la podríamos escribir como a por z menos a más b partido por z menos a al cuadrado más beta al cuadrado más esta otra parte r de z, que ya no tendrá polos complejos y que desarrollaremos de la misma forma que hemos visto antes. Entonces B será la parte real de z menos a al cuadrado más beta cuadrado por x de z y a será 1 partido por beta por la parte imaginaria de z menos a al cuadrado más beta cuadrado por x de z. ¿Vale? Bien. Ejemplo. ¿Cómo resolver esto en un caso práctico? Vale, pues vamos a suponer que tenemos x de z y que esta tiene la forma de 1 menos 2z menos 1 partido por a ver cómo es esto. 1 menos z menos 1 al cuadrado más 1. Y aquí, pues, 1, pues por ejemplo, menos z menos 1. ¿Vale? Entonces, tenemos un polo en z igual a 1 y tenemos un polo en z igual a 1 más j. ¿Vale? Esta será la parte imaginaria del polo. Esta será la parte real del polo. ¿Vale? Esto es la parte real, esto es la parte imaginaria de ese polo. Entonces, tenemos que calcular primero cuánto, y esto qué descomposición vamos a hacer, pues vamos a hacer A por, bueno, A por 1 menos z menos 1 más B partido 1 menos z menos 1 al cuadrado más 1
más c partido por 1 menos z menos 1. ¿Vale? Entonces, tenemos que empezar por la c. Entonces, la c será el límite cuando z tiende a 1 de 1 menos z menos 1 por toda esta expresión. 1 menos 2z menos 1. 1 menos z menos 1 al cuadrado más 1 por 1 menos z menos 1. Chas, chas. Esto será 1 menos 2 menos 1. 1 menos 1, 0 al cuadrado 0 partido por 1 menos 1. ¿Vale? Entonces, tenemos que 1 menos 2z menos 1 partido 1 menos z menos 1 al cuadrado más 1 por 1 menos z menos 1 es igual a por 1 menos z menos 1 más b partido por 1 menos z menos 1 al cuadrado más 1 más no, menos 1 partido 1 menos z menos 1. ¿Vale? Entonces, para que esto sea cierto, pues esta igualdad tiene que ser cierta. Entonces, pues bueno, realmente lo que nos interesa son la parte de lo que nos queda en el numerador. Entonces, 1 menos 2z menos 1 será igual a por 1 pesados por 1 menos z menos 1 más b. Esta parte vendrá multiplicada por este denominador, 1 menos z menos 1 menos 1, y esto vendrá multiplicado el 1 por este otro término, por 1 menos z menos 1 al cuadrado más 1. ¿Vale? Bueno, pues entonces ahora hacemos esta operación y vemos a ver si tiene solución. 1 menos 2z menos 1 será igual a... bueno, pues aquí hay que desarrollar a menos a, z menos... Esto es al cuadrado, sí. No es al cuadrado, no. Está bien. Es así. Más b que multiplica a 1 menos z menos 1. Y esto sí que hay que desarrollarlo. Entonces esto será 1 menos 2z menos 1 menos más z menos 2 más 1. ¿Vale? Sí. Vale. Entonces 1 menos 2z menos 1 será igual a... ¿Y aquí qué tendremos? A menos a z menos 1 más b menos a z menos 1 más a z menos 2 menos b z menos 1. 1 más 1, 2, pues será menos 2 más 2z menos 1
menos z menos 2. Vale, y entonces ahora agrupamos términos. Z menos 1 será igual a más b menos 2 más 2 menos 2a menos b por z menos 1 y más a menos 1 z menos 2. Vale. Pues no va a salir. O porque tenemos 3. Esta mañana han decidido todos despertarse. Tenemos tres términos y 2 ecuaciones. Entonces, pues bueno, solo si una de estas ecuaciones es condición de las otras dos, tendrá solución. Si no, no tiene solución. No existirán los números A y B. ¿Vale? Así que para que esto sea verdad, para que estas dos ecuaciones sean verdad, estas dos ecuaciones sean idénticas, el término independiente tiene que ser igual, o sea, sí, el término independiente tiene que ser igual al término independiente de esta ecuación. El término de la z menos 1 tiene que ser igual al término de la z menos 1 y el término de la z menos 2, claro, podríamos decir que esto es 0 por z menos 2 más este término del z menos 2 tiene que ser igual a este término, ¿vale? Entonces, para que esto se cumpla, tienen que ser verdad a la vez estas tres ecuaciones. Menos 2 es igual a 2 menos 2a menos b y 1 es igual a más b menos 2. De la primera nos sale que a es igual a 1. De la segunda nos sale que menos 4 es igual a menos 2 por 1 menos b menos 4 pasa a menos 2 es igual a menos b, o sea que b es igual a 2. Vale, pues entonces hay que verificar esta segunda ecuación. 1 es igual a 1 más 2 menos 2. Cierto. 1 es igual a 1. ¿Vale? Entonces tenemos solución. Hemos encontrado solución. A es igual a 1 y B es igual a 2. ¿Vale? Entonces podemos completar esta 1 menos z menos 1 más 2 partido 1 menos z menos 1 al cuadrado más 1 menos 1 partido 1 menos z menos 1. Vale. Y entonces de la primera transformada sabemos que es 1 elevado a k, y de la segunda transformada tampoco encuentro la solución. Bueno, podríamos calcularla por los residuos. Pero bueno, tampoco es tan directa.
¿vale? Bueno, hasta aquí nuestra clase de hoy. Entonces nos vemos el lunes y empezamos con el método que es el verdaderamente interesante, que es el de los residuos, que es el que utilizaremos siempre que tengamos que hacer una transformada inversa, porque es el que nos da solución en cualquier caso, sea cual sea la forma de la función de la que partimos. Venga, pues hasta otro rato. Luego.